Entiendo, así. Pero no viste gente, emigrantes de Murcia o de Puerto Rico. Sí, los que vinieron de la península a trabajar acá. Sí, lo he conocido todo esto. Sí, vinieron un buen montón, que aquí faltaba gente para recoger las almendras y para cortar albaricoque. Yo en donde iba eran unos señores que tenían una finca muy grande. Y éramos más de 40 que trabajábamos en la casa de estos señores. Y también cuando había almendras también íbamos muchos. Y estos peninsulares vinieron y se quedaron aquí. Porque lo primero que hicieron fue, estaban en una casa que eran 2 matrimonios, con los hijos había un montón, pero a ellos aquel tiempo fue el tiempo que la cosa iba bien, y se compraron un solar, se hicieron una casita, y todos los que vinieron, se hicieron una casita y todos se han quedado aquí, han comprado una sepultura, han hecho la casa, la han puesto más cómoda. Esto es lo que hicieron los que vinieron esta temporada. Los conocí a todos, sí. ¿Y por qué, aquí pone, por qué emigraron muchos de nuestros abuelos? Porque aquí se terminó el trabajo. Muchos de aquí emigraron en la Argentina. Esta señora que yo te digo, que era una cuñada de mi abuelita, se fue con el marido que era maestro de albañiles, que era un hermano de mi abuelita. Y tenía bastantes hombres a trabajar. Fue el que terminó la iglesia. La iglesia la empezaron su papá y él la terminó con sus hombres. Tenía una multitud de gente. Sí. Pero se quedó así. Y no quedó otro remedio más que emigrar. Se iban porque no tenían trabajo, no tenían para papear, ¿viste? Por eso se iban a buscar la América, decían ellos, y éramos nosotros, ¿viste? Muchos se quedaron y muchos después volvieron. Sí, estos volvieron. Yo, una hermana de mi papá, también se fue y se vino, porque no se encontraba trabajo. Y estos también fue por falta de trabajo. Mis tíos, yo le decía a mis tíos, porque eran el hermano de mi abuelita y la cuñada, que yo estuve 5 años con ella cuando iba al colegio. ¿Y cómo emigraban? ¿Cómo emigraban? ¿Cómo se iban hacia Argentina? Se marchaban con lo poco que podían. ¿Pero el medio de transporte? El barco. Con el barco. Decía mi tía Isabel que cuando llegaron allí, hacía medio año que estaban en la Argentina y todavía sentían el olor del perfume del barco. Claro. Lo llevaban dentro de la... Aparte, vos sacás la cuenta, yo te digo porque mi abuelo también es emigrante. Vos sacás la cuenta, no había barcos de primera como ahora cruceros, todo. No, y ellos compraban el pasaje más barato que había. Entonces calcular todos ahí abajo alquilados, a paja, bola, culo, a comida, a petróleo. Venían todos 3 meses tardaban de acá para allá. Saca la cuenta. Claro, cuando llegaban, viste, y hacían de todo. Arreglaban ollas, zapatos, todo lo que les había tocado acá lo hacían allá. Pero como eran tan constantes y tan trabajadores, dejate la boca, salían adelante, ¿viste? Estos tíos que te digo, de la tía Isabel, que era cuñada de mi abuelita, llevaron mucho plata, porque él era un oficial de albañil, y hasta se fueron de aquí a trabajar con él allí, y ganaban lo que querían. Hasta recogió gente de allí para trabajar, pero se marcharon no sé cuántos de aquí, de los que tampoco se quedaron sin trabajo, que estaban en su grupo,
y llevaron dinero, llevaron pasta. ¿Y aquí en Mallorca cómo era la acogida o la acogida de los Peninsulares. Sí. Buena, no hubo nada, ¿Y ni ellos riña, ni hablaban nada. No, todo era una cosa... ¿Hablaban mallorquín? ¿Se adaptaban a la lengua del mallorquín o les hablaban en castellano? Seguían con la suya mucho. ¿Y cómo reaccionaron los que eran franquistas de toda la vida? ¿Cómo? Ante la gente de aquí del pueblo que era franquista, Sí. ¿cómo reaccionaron ante la muerte de Idea? Claro, porque tú... bueno, seguramente, si eran franquistas, les dolió, Claro. porque con Franco se hicieron muchas cosas. Sí. Se quitaron y se ponieron y el que tenía un poco de empeño en una cosa y era franquista, el tiempo de Franco lo conseguía. Claro. Y después se quedó cortadito. Seguramente no le supo bien. Ahora, bueno, cambiamos de tema. Temas de historia. Implicación sociocívica. ¿Qué es eso? Implicación sociocívica. Participación ciudadana antes de la guerra. Ahí te lo está diciendo. Sociocívica. Asociaciones, organizaciones sindicales y políticas. Eso es, la participación. Relaciones con los señores. Participación en la guerra, servicio militar. Claro. Lleves. Llevas no sé lo que, Y pero... quintos. La tradición esta de los quintos. La tradición de los quintos. Sí. Aquí en Campos. Es desde siempre. De antes de yo nacer, desde que estoy en este campo y en todo, siempre en Mallorca casi todos los pueblos hacen lo que se hacía de otra manera, como todas las cosas, era muy diferente. ¿Y cómo era? Era que los que tenían que ir a servicio militar el año antes eran quintos. Ajá. Y también hacían algún desastre y todo lo hacían, pero de diferente forma, no tan alborotados. Sí, pero siempre los quintos han sido los quintos. Ajá. Aquí hubo un señor que porque no quiso dar leña para hacer fuego a personas del pueblo, tenía una finca y no quiso darle. Para después hacían un foguero. Ajá. Para tostar, y siempre ha habido cositas de comerse las panadas, de hacer un foguerón. Sí. Pues le quitaron las persianas y se las quemaron. Y el año siguiente le volvieron a estropear y las puso de hierro. Ahora ya no están, pero hubo mucho tiempo que tenía las persianas de hierro este señor. Y esto era cosa de los quintos. Claro. Pero se hacía de otra manera. Luego, el que tenía novia le traía a la puerta, le encontraba un ramito de flores, o si la novia no se había portado bien, le traían una cosa un poco más pesada que no fueran flores. Esto era lo que hacían los quintos de un principio. Claro. Bueno, esto de la política no, porque usted no... ¿Cómo? Que esto de temas políticos no, porque usted no... Yo de política ya te digo que no te puedo informar, porque nunca ¿Te interesa? me da lo mismo que entre el juez, que entre el que entre yo. La veas tú. No. En mi casa... Trabajo, los primeros trabajos de usted. Sus primeros trabajos. Sus primeros trabajos. Mis primeros trabajos. Yo siempre trabajé en el campo. Ajá. De todo lo que sí podía hacer una mujer en el campo. Pero en su propio campo. Sí. O sea que no tenía pero también iba jornal. Ajá. También. ¿Y cómo era? ¿Cómo pagaban? Te puedo decir que la primera vez que cobré
había hecho trabajo de sol a sol, porque no miraban las horas, gané 9. Y otra vez que también fui a trabajar un mes sin cobrar nada, hasta 30 días que había trabajado. De sol a sol. De sol a sol. Todos los días. Todos los 30 días. Preguntarle qué hacía. Y ganaba mantenida con la mensuación de la comida, diríamos, mañana, mediodía y noche, 5 pesetas. Y 30 duros con 30 días. ¿Y le daba para algo? Bueno, no podíamos pasar el límite como ahora que dice, quiero un par de zapatos este año y este año me compro otro par de zapatos. A lo mejor teníamos que ir un par de años con unos zapatos y un par de años con un vestido, con lo que fuera. Esto ¿Sabes era... qué hacía? Preguntarle. ¿Qué hacía cuando trabajaba? ¿Qué juntaba doña Ana cuando trabajaba? Que yo se lo digo. Sí, lo sí, que- sí. Ella quiere saber lo que usted ganaba y qué juntaba, qué trabajaba. Nada, lo entregaba a mis padres. No. No, pero... Almendra, pregúntale. ¿Cuál era tu trabajo? Mi trabajo era esto de los 30 duros o 30, sí. Esto, un duro diario, 5 pesetas diarias. Estábamos cogiendo higos para que se lo comieran los cerdos de la finca. Ajá. Y éramos 4 personas que cogíamos higos diariamente. Todo el día. Y era lo que ganaba. Y después, a cortar albaricoque, de sol a sol, 9 pesetas, pero esto cobraba cada semana. Ajá. Y después fui a coger almendras. También, luego ya subieron las cosas y se ganaba 15 pesetas diarias. Y con una amiga mía, los hombres ganaban 35 pesetas diarias. Hace muchos años eso, ¿eh? Y nosotras ganábamos a lo mejor 15 pesetas o 16. Y con una amiga mía cogimos un estaco para coger algarroba a nuestra cuenta. Solo éramos 2. Y nos pagaban de un saco de recogerlo 1 peseta para cada saco, lleno y atado. Pero también trabajábamos de sol a sol y ganábamos más que los hombres, porque a veces sacábamos 40 sacos. Claro. Y a peseta no, a principio, luego nos vieron a 2 pesetas del saco. Y ganábamos 5 pesetas más que los hombres que trabajaban. Pero Trabajaba. Así se quedaba el padre también, ¿no? ¿Y tenías tiempo de hacer vida social? no. Los sábados terminábamos y como que mi amiga se venía al pueblo, yo no, dejábamos solo con mediodía. Cogíamos el sábado mediodía de algarroba y el domingo tampoco. Y a veces me venía al cine y ella como que tenía su papá que iba al pueblo. Yo también tenía una abuelita y me tenía al pueblo. Iba al cine los sábados por la noche. Los domingos a veces me quedaba por si había baile, ir a bailar un poquito. A la abuelita la mató un camión, venía con un carrito y un burrito Sí. para el campo. Y la mató Se murió de un accidente. La quería más que a mi madre, no, pero como una madre, sí. Preguntale qué le pasó con el primer novio.
cómo se metían antes para que vos seas Sí, los padres. eso es lo que te quería preguntar. Las relaciones... La relación fue poco agradable para mí porque mi papá no lo quería. Y me tuve que aguantar. ¿Pero este era el chico del baile? No, era uno de Yumayor, del otro pueblo vecino. ¿Y cómo se conocían? Nos conocimos porque yo fui a trabajar en una finca suya con unas mujeres de campos para coger hierba. Y el chico estaba allí y nos conocimos, hola, y empezamos. Pero solo duró 9 meses, porque mi papá no le gustaba el chico, pero le gustaba un vecino que teníamos. Y a mí nunca me gustó. No me lo dijo, no me lo exigió, ni todo eso, pero yo veía la trampa. Y se terminó, y nunca más me interesó ningún hombre. No es que con él era muy buen hombre, pero tenía una madre como un padre que yo tenía, que se metían con todo. Y yo digo, eso no nos irá bien, ni a ti ni a mí. Hay que romper, y tú para tu lado y yo para mi lado. Y sí, eso sí. Ni se casó él, ni me casé yo. Después yo tenía 19 años, 18, no era muy viejo. Pero mi papá fue muy duro, demasiado duro para mí. Pero, ¿Y no era válido, digamos, tener nada a escondidas? no, En ese no venía a casa. No. En ese entonces... No, lo hubiera podido hacer. Hubiéramos podido hacer una trastada porque los dos estábamos empeñados en hacerlo. Pero no. Yo tenía a mi abuelita que la quería con tanto cariño y siempre me avisó por cosas buenas y me decía, en este tiempo que andamos, yo se lo contaba todo. Y me dijo, si haces esto, ni en la familia ni en el pueblo, siempre toda la vida tendrás esa manchita. Claro. Porque luego era muy severo todo. Sí. Y lo dejamos, pero ganas no faltaban para hacer una trasta. Yo ya tenía los 18 y a los 18 podía marcharme de casa. Claro. Pero me valió más el cariño de mi abuelita que el cariño que le tenía a mi novio. Sí. ¿Y por qué razones eran por las que no aceptaban al hombre de Yumayor? Esto estaba de uso, lo usaban. Sí, pero normalmente era por razones de familia o... ¿Qué va? Por sus cojones. Sí, claro, porque el padre quería el vecino, no El lo padre le gustaba al vecino que tenía una finquita al lado de la nuestra. Y yo no me gustó nunca. ¿Por qué? Claro. Y por eso se puso la... Pero no lo consiguió. Y lo que pasó es una cosa muy rara. Que el vecino ni se casó, ni yo me casé, ni mi novio se casó. Así que quedamos los tres nada. en el banquillo. Y he tenido pretendientes y sí, muchos, pero se terminó. No quise empalmarme otra vez. Eso es muy distinto ahora. Claro, viste, claro, es una cosa lógica. Bueno, ahí estamos por lo del trabajo. Nos escribíamos cuando estuvimos un cierto tiempo después de haber roto. Mi padre un día encontró una carta en el pueblo donde estaba la casa de mi abuela y me la trajo. Me dijo, yo creía que esto se había terminado. Digo yo, no puedo parar el fuego porque esto yo no tengo la culpa. Me la tiró a la cara.
Lo dije a mi abuela dice, no pases pena, yo hablaré con el cartero. Mi abuela se entretenió a esperar al cartero y le dijo, mira Tomeu, las cartas que vienen a nombre de Ana me las tiras en la persiana del cuarto, porque no quiero que me las tires aquí. Vale, padrina, vale, padrina. Ya no pasó nada más, porque me Pero seguía manteniendo, digamos, contacto. ¿Cómo? Que seguía manteniendo relación. Sí, por cartas, una temporadita, sí. Pero corrompimos del todo. Yo digo, no, esto no puede ser, porque su mamá también era hijo único. Y su mamá también quería poner mucho, y decía que se sentía porque mi papá su hijo no había caído bien en casa, y qué sé yo. Tonterías de viejos, Tonterías de viejos, porque para el matrimonio solo necesitan ser dos. Sí, sí. Y cuando alguna vez a algunas amigas mías se les ha separado una hija, y me han contado, mira que ahora mi hija se ha separado. Y yo, ¿y qué? Digo, las separaciones solo son cosas de dos. Y si os ponéis los padres o los padrinos o los tíos o de donde queráis, no hacéis buen trabajo. La cosa solo es de dos. Y no hay que meterse con esto calero. Yo no lo pasé como algunos lo pasan ahora, pero también lo pasé mal. Por eso me acuerdo. No tengo hijos y nunca me pongo con nadie. Ni si la fulanita que ella se ha separado 2 veces, ni si... No. Yo tenía una tía aquí que estuvimos juntos muchos años y no tenían hijos de ellos. Y me decía, ni tú, ni yo, nos podemos poner con lo que pasa en las familias. Claro. Porque lo primero que te echarán a la cara será, tú estás hablando porque no tienes hijos. Esto será la respuesta. Y empecé a callar siempre con ella y siempre estuve tanto tiempo. Y mi abuela, que era casada y todo lo que quiera, siempre me lo decía. No se tienen que meter con las cosas de los destinos. Cada cual que haga lo que quiera. Y así las cosas van mucho mejor. Claro. A ver. Bueno, contratos, o sea, aseguranzas... Yo no he estado nunca en contrato. Vacaciones, nada. Yo he pagado la seguridad social, estoy cobrando de la vejez, todo esto sí, pero contrato yo no he tenido ningún contrato. Y aseguranzas médicas supongo que tampoco. No. Hasta yo me pagué el seguro por cuenta propia. ¿Cambió alguna vez de oficio con la llegada del turismo? ¿Cómo? Que si cambió alguna vez de oficio con la llegada del turismo. Porque claro, antes había gente... No. Nunca, siempre... Yo siempre he sido del campo. Bueno, sé hacer el trabajo de la casa porque estaba vendiendo vino, que mis tíos tenían un negocio de vino. Y yo lo estaba vendiendo. Ajá. Pero yo en el campo, si me hacen unas preguntas como las que me has hecho hoy, no hay nada que en el campo no lo haya hecho. Fui la mayor de mi casa y mi padre, que era tan severo, tanto sabía yo echar una cosa como echar la otra, como cometer labrar, todo. En una palabra. Me tocó el gorro. La inmigración del sur de España hacia Mallorca. La inmigración andaluza, murciana o extremeña a Mallorca en los años 60. Fue natural de Carlos. Yo. Sí. Natural. Nací aquí, he vivido siempre aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Santiago? Santi. ¿Has visto? Tu mamá. Agarraste la galletita, la papa frita. Hola. ¿Qué tal? Hola, estamos aquí. Moralidad. Bueno, el machismo ya se lo he preguntado. Pregúntale por eso que ella me ha contado después.
Antes que les daba a las mujeres. Sí, ya me lo pregunté. Ah, ¿le preguntaste? Sí, ya me lo contó. Pero Sí. me dijo que sí, que al principio, antes de que la mujer pudiera votar, Sí, Era más descaroso. claro. pero una vez la mujer empezó a votar, Ya no hubo tanto, Sí, no hubo sí, tanto. sí. Aparte se aguantaban cualquier cosa, ¿viste? Y se las comían antes. Había mujeres que habían recibido palizas y no lo sabía nadie. Claro, mira, ¿ves? Lo llevaban escondido porque, Claro, no lo sé. claro. Yo siempre decía, y mi tía también, que ella era una mujer 20 años mayor que yo, decía, yo todos los insultos que me dé el marido, el que sean, me da igual. Pero si me pusiera las manos de encima, yo lo dejaba a mi marido, y lo quiero. Pero si me hubiera puesto las manos de encima, yo me voy. Aunque fuera estar rendida en una cuneta de la carretera. No estaría con mi marido dándome palitas. claro. ¿Viste? Bueno, y respecto a las personas ya me lo has dicho. La educación sexual en ese... No, de Pero esto no había educación. Solo te decían, no pases de aquí, porque te vamos a hacer la mitad en una parte y la mitad en la otra. Cuidadito. No había sexualidad. No. Bueno, no había. La había quedaban mujeres preñadas y sí, pero era una deshonra para la familia, para la chica y para la familia y por el hermano y por el cuñado, todos tenían que peligrar el embarazo de la parienta. La prendías a los ponchazos. Claro. Porque no podías hablar ni con tu madre ni con nadie. Entonces la aprendías el día que te casaba y a los ponchazos, ¿viste? Sí, no sabía. Había otras que estaban un poquito más apuradas, pero la que tenía que hacer lo que le decía, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Y luego Pobre. las creencias religiosas, supersticiones, en ese entonces, ¿Cómo? las supersticiones en ese entonces, esto de la mala suerte y No, que haces... la había todavía que hacían cosas. En mi familia eso era muy escaso, sí había. Ajá. Lo que había era escasito. Bueno, la vida familiar era... La vida familiar, que se vivía mucho en familia, muy unidos. Sí, las familias iban más unidas que ahora. Era otra cosa. Yo todavía tengo 2 primas que somos como hermanas, que lo sabe tu abuela. Mis tías, que mi mamá tenía 2 hermanas, por parte de mamá, por parte de papá era otra cosa. Pero por la parte de mi mamá, los disgustos más grandes que yo he tenido ha sido perder a 2 hermanas de mamá y la abuelita, mi mamá, como se supone. Y mi papá también es una cosa que era mi padre me había puesto en el mundo y yo tampoco no puedo rebelarme contra mi padre por si fue un poco duro conmigo. Y entonces, ¿cómo se divertían? ¿Las fiestas cómo eran? ¿O qué tipo de diversión tenían los jóvenes? Para divertirse, ¿qué hacían? ¿Qué se hacían para hacer una fiesta? Sí, para divertirse. La gente para divertirse, ¿qué hacía? Bueno, pues la gente para divertirse, había sitios que hacían baile, iban por la noche y por la tarde a los bailes, y también había 1, 2, Había cine. 3, 4 teatros había aquí en Campos tan solo. La gente iba al cine.
ahora no hay nada. Ahora hay un teatro y muerto del asco. No, pues aquí había esto. El domingo y el jueves también hacían cine. Y Los sábados y los domingos. ajá. ¿Y costumbres que se hayan perdido? ¿Cómo? Costumbres de entonces que se hayan perdido. Muchas. Como esto de que ahora, anteriormente, en ese entonces se sentaban en la puerta de la casa, todos los vecinos. Sí. Se juntaban y estaban discutiendo, hacían una cosa redonda, y uno porque había ido y había ya empezado a tumbar las almendras, el otro explicaba que tenía un albaricoquero y había traído los albaricoques. Esto se lo comentaban todos los vecinos y se daban, el que tenía mucho albaricoque le daba a los vecinos, no sé cómo decirte, era una cosa muy familiar, los vecinos Claro, sí, muy de aquel familiar. tiempo. Ahora, No. hay como la noche y el día. Claro. La alimentación y el cambio de la cocina de los años 40 a los años 70. La Cocina, sí, el cambio de la comida. de la gastronomía de los 40 a la de los 70. Bueno, en otros tiempos se comía de otra manera, porque no había carne, ni pescado, a no ser que tuvieran la suerte que en casa había uno que sabía pescar y se iba a pescar a la playa, te llevaba el pescado, pero aquí venían una vez por semana, a lo mejor venían y tenían que venir con una bicicleta y llevaban un cajoncito así, que no había ni por medio pueblo. Claro. Sí. Y la carne la comían de su misma casa. Ajá. Un pollo, un palomo, mataban, no había neveras para poder, ni congeladores, ni todo eso. No se podía, después cuando vinieron las neveras y todo esto, ya fue otra cosita, porque aquí también las carnicerías aumentaron para matar más corderos, lechonas y de todo esto. Y la gente pudo comprar más y llevárselo a su casa, porque con una nevera de hielo es muy poquita cosa, claro. Porque yo la he usado y lo sé. Es una cosa que puede tener la carne un día. Claro, sí. Pero no la tengas dos porque ya no tendrá el mismo sabor. ¿Y la escuela? ¿Cómo era la escuela entonces? El señor maestro, las asignaturas, ¿qué asignaturas habías? Y los niveles de las etapas escolares. No iba muchos años a la escuela, no era obligatorio, hasta que después, en un tiempo ya más adelantado, fue obligatorio. Pero yo tengo un hermano que tiene 3 años menos que yo y no fue a la escuela. Fue el tiempo que mi papá dijo ve a la escuela. Mi papá lo mandaba por la noche a una maestra para que le diera clases de noche, porque la escuela no era obligación. Y yo, si sé algo un poco más que mis hermanos, es porque en la casita que estaba con mi tía Isabel, tenía una hija que se casó con un maestro de escuela. Y este maestro me daba mucha cañete a mí, y yo siempre lo sabía todo, pero por el Rafael, por el tío Rafael. Y una vez le dijo a mi papá, porque él hacía cada día 2 horas de clase por la noche, una clase para mujeres y otra clase para hombres, mi tío. Pero yo iba a las dos clases siempre, con los hombres y con las mujeres. Y cuando uno no sabía una cosa, tenía yo que salir a la pizarra para explicárselo. Mi tío veía que yo llegaba buena y le dijo a mi papá, dice Ana,
con poca cosa saldría maestra de escuela. Dice, pero mi papá dice, yo no puedo pagar la carrera. Dice, porque a mí de mi casa me llevé media cuarterada de herencia y compré media cuarterada más a un hermano. Tengo una cuarterada de tierra. Tengo 3 hijos y una mujer. Y no llegó la carrera de maestra, pero siempre me han gustado mucho leer. Ahora lo paso haciendo de esto. Los hago ya sí. Entonces, usted no fue a la escuela. No. No era obligatorio. No, yo estuve, después fui un poco más a la escuela porque mi hermano Jaime, cuando tuvo que comulgar, mi mamá, como vivíamos en el campo, por no tener que pasar tanto camino, estábamos en casa de mi abuela, el niño y yo le llevaba todos los días y le iban preparando con las oraciones para que tenía que comulgar y todo esto. Y después yo como que conocí